¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de periodismo en plural. Por supuesto, contentas de que nos esté sintonizando, contentas, lo digo en plural porque la semana pasada nuestros invitados eran todos hombres, pero hoy tengo el gusto de recibir a Charo Bareño. Charo, ¿cómo estás? Es un gusto, Trini, y sobre todo por mis compañeras que aquí están, Vania, Lucy, Esperanza y contigo también. Gracias, Esperanza Romero. Muy buenas noches, qué gusto saludarlas. Bueno, Lucía Almaraz. Oye, una mesa histórica, ¿verdad? ¿No? Sí. No nos había tocado ser solo mujeres y pues se va a poner buena esto. Vania de Dios. Muy buenas noches y qué gusto así verlas a todas. Es la primera vez que nos toca una mesa así de 5 mujeres. De hecho, son nuestras invitadas de periodismo en plural. Ustedes, no hay otra mujer. O sea, estamos reunidas todas las que colaboramos en este espacio para que los hombres, los caballeros no se sientan relegados. La semana pasada, como lo dije, no eran solamente hombres quienes nos acompañaban, pero ahora es un gusto de verdad coincidir con cada una de ustedes en 3 temas muy importantes que hemos puesto sobre la mesa para dialogar con usted que nos ve desde casa o quizás desde su trabajo, pero es que tenemos que tocar el tema sin duda de lo sucedido el fin de semana con el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, en calles de Zapopan. Nuestro segundo tema también que vamos a abordar es la crisis que se está viviendo en el sur del país, que involucra a cárteles del crimen organizado, que involucra la migración, que involucra pues todo lo que se pueda vivir en esta parte del país de México, y lo vamos a ligar justo a esto, ¿no? La crisis migratoria, porque el día de ayer, 24 de septiembre, fue el día de la jornada mundial de los migrantes. Así que bueno, esos son nuestros temas y arranco con lo sucedido el fin de semana, si nos quieres poner en contexto, Charo. Claro que sí, Trini, pues lamentable, ¿no? Lo del secuestro de la alcaldesa amenazada en Cotija, en Michoacán, de donde ella es presidenta municipal y secuestrada en calles de Avenida Patria, cerca de un centro comercial ubicado en Zapopan. Y lamentable, ella es una política emanada del Partido Acción Nacional. De hecho, cuando toma posesión, es la primer mujer presidenta de Cotija, Michoacán, donde ella en su toma de protesta dice: la capacidad de gobernar no es cuestión de género. Ella llega para una cita médica desde el viernes, de ahí ella al otro día pues sale con familiares, amigas, 2 personas ligadas a ella, donde se van a este centro comercial, salen y abordan a un taxi, y ahí es cuando sucede el atraco contra ella, el ataque. Una de ellas logra huir en un taxi, a ella se la llevan junto con la otra persona y la otra persona pues la avientan en un parque. A ella a estas alturas todavía no se sabe de las investigaciones. Siguen. El fiscal en una rueda de prensa hoy por la tarde, bueno, a mediodía más que todo, el coordinador y el fiscal general, el fiscal estatal, dice que era un ataque dirigido contra ella, pues obviamente no. Se habla de un grupo delictivo con presencia aquí en Jalisco y en varias partes del país, donde pues una de las amenazas contra ella es de que querían el control del área de seguridad pública. Obviamente el tener el área de seguridad, pues tienes el control del municipio. Sabemos que Michoacán es uno de los estados más violentos del país, a pesar de los atractivos turísticos, a pesar de la industria tan exponencial que tiene, tan atractiva, sobre todo en la agroexportación que tiene Michoacán. Lamentablemente que se den estos hechos. Es una noticia que dio la vuelta a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo por esta situación contra ella. Ella es una madre de 3 hijos, una mujer emprendedora en su municipio. Es una persona que llegó y reforzando, a pesar de las amenazas, a pesar de el secretario continuó con las amenazas. Ella no traía guardaespaldas, no traía escoltas, no traía, a pesar de todo eso, ella decía y hacía referencia de que traía presión del crimen organizado. Pero es que además hubo otros 2 antecedentes, no sé si recordarás, Charo, que había ahí en Cotija, Michoacán, a principios del año, en abril, ya tuvieron un atentado en contra de las instalaciones de seguridad
seguridad pública, que ahí habían fallecido 2 policías, y después a los 15 días más o 2 semanas después también hubo otro atentado, pero esta vez fue en contra del ayuntamiento. En esa ocasión la alcaldesa había pedido una licencia por 60 días. Finalmente regresó a los 20 días nuevamente, y entonces sí había presión, que era finalmente lo que se tenía, de que si no había amenazas o no había amenazas. Yo creo que con esos 2 antecedentes es evidente que las hay. Yo creo que un punto básico es que el crimen organizado cada vez se va metiendo más, están tratando de cortar espacios, de poderse apoderar de ciertos lugares, de rutas, de caminos, etcétera. ¿Y qué pasa con los municipios que son tan pequeños? Estamos hablando de un municipio que no tiene más de 20 policías, el armamento que tienen, lo que está sucediendo. Y yo me iría, en este escenario es cuestionable lo que pueden tener los policías a la mano para poder hacer frente a esto, pero también las propias autoridades de esos municipios. Y además, creo que hasta ahora, no sé si coincidirán, esta estrategia, o si hay alguna estrategia a nivel nacional, parecen que son esfuerzos aislados, porque un municipio tan pequeño no puede hacer nada, ni los municipios aislados por su propia parte, ni los estados, ni el gobierno federal. Está desarticulado, o por lo menos hasta ahora esa es la sensación, que no hay una estrategia, que estén articulados los 3 niveles de gobierno, que estén trabajando los 3 niveles de gobierno en lo mismo, y además a la par, no solamente en hacerlo de manera frontal. Ya no funciona estar mandando o militarizando las ciudades, o nada más estar mandando elementos de la Guardia Nacional donde hay temas de inseguridad. Hace falta algo más, y tiene que ver con proyectos, con programas, con políticas sociales, con que estén dando oportunidad directamente a los jóvenes para poderlos sacar de esos espacios, con temas que les ayuden de políticas públicas para irlo trabajando de manera paralela. No es nada más un tema de seguridad, sino también todo un problema social, de temas que tienen que ver con empleo y de las propias familias. De hecho, ahorita, y perdón que te interrumpa, dices, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y traigo a esta mesa lo sucedido hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que confirma que se ofreció prestar servicio de seguridad por parte de la Sedena, tanto a Xóchitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum, y que así lo haría con cualquier persona que quiera contender en el próximo periodo electoral. Dijo, nosotros queremos que todo transcurra en paz, pero vale la pena prevenir. Prevenir solamente en quienes serán candidatos o candidatos, o en realidad toda la clase política, a la situación en la que estamos enfrentando ahorita, y con lo que vemos de la presidenta de Cotija, estamos en una situación donde ya no es cosa de prevención, sino es otra cosa. Yo creo que debe ser de protocolo. Es decir, hoy la virtual candidata por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dice: me llegó la comunicación de la Sedena, lo voy a analizar, lo voy a revisar. Sin embargo, a mí me parece que, dadas las circunstancias y los focos rojos encendidos en varios puntos del territorio nacional, territorio que en campaña deberán recorrer, por protocolo se debe establecer esa vigilancia y esa protección. Hoy el diario Mural publica, a propósito del secuestro que sufre la alcaldesa de Cotija aquí en el centro comercial, o en las inmediaciones del centro comercial en Zapopan, que son 38 funcionarios en los últimos tiempos que han sufrido esta suerte de caer bajo el crimen organizado. Y el punto es, el gobernador de Michoacán reconoce que la alcaldesa había mencionado temor a represalias y mensajes de amenazas claramente dirigidos en su contra por no uno. Se habla de varios grupos criminales que operan en el estado de Michoacán. Así con nuestro hermoso México tenemos lamentablemente en cada parte una predominancia de cierto grupo, y en donde están los focos más fuertes en el país es donde están los grupos más poderosos, uno de Jalisco, uno de Sinaloa. Pero en Michoacán son varios grupos los que también están queriendo tomar el control de ciertas actividades y de ciertas zonas. La alcaldesa reconoce que la primer área de penetración es a través de las corporaciones municipales y es a través de la policía. Policía municipal es el interés de todos los grupos, y por lo tanto a veces el condicionamiento para la famosa financiación o el flujo de la narcocampaña. Entonces, en este caso, esta mujer de la política panista Sánchez, dice, estoy recibiendo presión, pero tampoco quiero protección. Y hemos llegado a ese punto. Ya no se trata de querer o no querer. Que tan valiente, ¿no? Exacto. En el caso, y vuelvo al tema Sheinbaum, Xóchitl,
Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, por protocolo tendrán que recibir esa Porque protección. tendríamos que ir más allá de la persona como tal, Exacto. sino es el papel que funges dentro del desarrollo democrático, político, administrativo de municipio, vas a un estado cargo, o ¿no? federación, ¿no? Es un Lucía. sesgo real. Sí, a ver, varias cosas que comentar. Lo primero es que Yolanda tiene un perfil interesante, ella es abogada, ¿no? Se dedica también a, antes de tener su cargo, pues se dedicaba a la asesoría jurídica en temas civiles y agrarios, ¿no? Ya es muy valiente levantar la mano en este país para ejercer tus derechos político-electorales, máxime siendo mujer. Se argumentaba ya que había algunos casos en donde ella pedía un tema como de licencia, ¿no? Por cuestión de salud. Eso no es una información pública, ¿no? Simple y sencillamente son, pues, dichos que se han comentado. Y por otro lado, bueno, sabemos que Michoacán es tierra caliente y que efectivamente es sumamente atractivo para diferentes grupos delincuenciales, pues capturar, ¿no? Y frente a eso, la delincuencia organizada justo le interesa, es muy atractivo para ellas y ellos, capturar a las instituciones, en este caso particularmente en el tema de seguridad pública. La pregunta es cómo se captura y cómo sí existe esta captura en algunos lugares de nuestro país frente a un tema de controles de confianza que se le realiza a las y los policías, ¿no? Y que son capaces de pasar esos controles de confianza, eso por un lado. Y por el otro, me parece que la estrategia de otorgarle seguridad, en este caso ya lo ofreció, y Xochitl Gálvez de hecho le daba las gracias al presidente, ¿no? Con esta parte de análisis que va a hacer, a ver si es pertinente y demás. Sin embargo, creo que funcionarios que sí han traído escoltas, bueno, pues han tenido incidentes importantes en ese sentido. Y que además, recordemos, por ejemplo, que Luis Donaldo Colosio, pues traía escolta del Estado Mayor Presidencial y finalmente, pues él muere, ¿no? Entonces, tampoco es que me parezca que es una garantía. Yo creo que más bien voy por este lado, en donde se necesita una estrategia mucho más integral, que se pueda analizar de manera multifactorial cuáles son estas causas, tanto criminológicas como sociológicas, que implican que hoy una persona que ejerce un cargo público, pues se ha sometido a este tipo de situaciones por el crimen organizado o solamente por el tema del contexto en el que nos estamos viviendo de inseguridad y de violencia. Entonces, creo que el tema va más allá solamente de Yolanda. Yo espero que esté bien y que pronto esté entre nosotros. Sí, definitivamente. Lo que dices tú, ¿cuál es el contexto en el que se da esto? Pues ya lo hemos planteado aquí, es apoderarse de las instituciones. Si yo controlo, si estos grupos controlan la policía municipal, controlan la vialidad, controlan a quién detienen, a quién no, en qué momento liberas la vialidad para que circulen y hagan precisamente el trasiego de lo que estén justo introduciendo a la zona, ¿no? Y justo estos espacios, estos municipios se utilizan para eso, ¿no? Para la comercialización de estupefacientes o por simplemente para apoderarse de los terrenos donde también hay una gran producción de estupefacientes, ¿no? Fíjate que lo que estabas diciendo de el apoderarse de los territorios, se habla de eso y lo hemos visto, ¿no? Y que desde la campaña, desde que tú levantas la mano, que, como lo dijiste, ser valiente, lo hemos platicado con varios que incluso se han echado para atrás, aunque han ansiado llegar a su municipio o a algo, se han echado para atrás porque les han hablado los que controlan de cierta manera los lugares, municipios, las zonas, y los citan. A mí me consta de dos, de que... Personajes de la política. Personajes de la política que se echaron para atrás y no se lanzaron como candidatos a presidentes municipales de ciertos determinados municipios. Y estás hablando, ¿no?, de hombres también. De hombres estoy hablando. Y igual ha de haber sucedido con ella. Yo creo que de ella habla de una mujer entera, valiente, me supongo, por todo lo que se habla de ella. Y las amenazas que hubo o las minimizó, que no creo que las haya minimizado, pero
pues ella... O que en algún momento sientes que al momento de estar fuera de tu ámbito de la política, porque vino a atenderse en temas de salud y vino a hacer algunas compras, ¿no? A disfrutar. Sí, que a lo mejor ya no corres tanto peligro. Tema de esparcimiento. O sea, que tengas la confianza de que en la vía pública, en esos lugares, es un lugar seguro, pues. Pero es delicado. Yo coincido mucho con lo que dice Sharon. Es súper delicado porque sí, inmediatamente hay personas que si saben que tienen algún interés de participar en la política, se les acercan. Sí. Y digo, hay a lo mejor ciertas circunstancias o que a lo mejor lo pueden evitar y hay quienes de plano no lo pueden evitar y se tienen que sentar sí o sí. Y además, ¿qué haces cuando está en riesgo tu vida o la vida de tu familia o la vida de tu gente más cercana? Y fíjate, Vane, que en ese sentido ella no estaba, no ignoraba pues el panorama de su municipio antes de su administración, porque ya desde el 2020 en Cotija se registraban homicidios dolosos. Ya, por ejemplo, las empresas de transporte ya no querían tomar esa ruta ni llegar al municipio. Entonces, ella toma posesión en el 2021, pero desde el 2020 ya hay una incidencia delictiva importante en ese municipio. Entonces, no ignoraba pues cuáles eran el contexto en materia de seguridad en su municipio y finalmente, insisto, no levantar la mano y no solo eso, enfrentarte a todos los obstáculos en materia política para que ella hoy sea presidenta municipal, pues seguramente fue todo un reto para ella. Pero además, esto otra vez volvemos a lo mismo, son como esfuerzos aislados y como municipio, ¿qué tanto alcance puedes tener si a lo mejor no tienes totalmente el respaldo del Estado, independientemente del Estado que sea, y del gobierno federal? ¿Cómo le haces para alinear que tú lo que estás haciendo bien con tu trabajo, lo que tú estás ejerciendo, tengas el respaldo de los demás tres poderes? Y que quieres hacer las cosas bien, ¿no? Claro. O sea, en tu municipio, de donde naciste, donde es tu familia, todo. O sea, se habla incluso, tú comentaste algo de los controles de confianza, de los exámenes de control de confianza. ¿Qué tan confiables son, entre comillas? Y lo digo así porque se ha vinculado, se ha trascendido en la información a raíz del secuestro de la alcaldesa, de que lo que quería ese grupo delictivo con presencia aquí en Jalisco y en varias partes del país era poner a policías estatales pero vinculados a este grupo. O sea, volvemos a lo mismo, toda una serie de corrupción, en por quién eso hablamos confías, de ¿no? lo multifactorial, ¿no? Sí, que resulta el tema de la seguridad y el tema de la coordinación, pues la verdad es que no ha sido un tema que hoy por lo menos veamos de manera tangible, ni en los municipios ni en los estados. Probablemente se esté realizando, pero frente a estos hechos, pues entonces dudamos de que exista esa coordinación. Y también vete un poquito más atrás, ¿no? La inteligencia a nivel federal, a nivel estatal, ¿qué está haciendo? El presidente hoy dijo, tú lo estabas comentando, Trini, dijo el presidente, tomamos este asunto de la alcaldesa y ya la Guardia Nacional y ya el gobierno de Jalisco está tomando acciones, como ya lo hemos visto, hubo búsqueda, operativos, estuvo en Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan. Sin embargo, la inteligencia en ese país, ¿qué está haciendo? Pero lo preocupante también es, ¿sabes qué? Que solamente es en estos casos en donde, por ejemplo, ella es presidenta municipal, pero ¿cuántos son los casos en los que pues, no somos nada en ese sentido, ¿no? En ese sentido, y entonces pues pasa desapercibido. Hoy es porque es Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, pero y en el resto de las personas... Que en la zona donde fue también privada de la libertad, pues hemos tenido ya también incidentes. Está el call center, está esta jovencita, esta mujer administradora de un edificio, etcétera. Esperemos que ahora sí funcione la inteligencia de los aparatos instalados, las cámaras, que se supone que fue lo que funcionó primero. Bueno, pero sabes también algo que a mí me gustaría aportar, adicional a lo que han dicho mis compañeras, como una situación que puede ser. Es decir, ella no era una ingenua respecto a los problemas de inseguridad en Cotija. O las amenazas que tenía. Sin embargo, no es lo mismo ver los toros desde la barrera. A veces, y yo con esto quiero cerrar mi participación sobre el tema, a veces el peligro no está propiamente afuera y la vulnerabilidad viene desde casa. Bueno, vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos también de justo esto que es los grupos de la delincuencia que se están posicionando en otros espacios, en otras zonas, peleándose precisamente el sur de México. Con eso, al volver de la pausa.
Bueno, ya estamos de regreso y sin duda los videos que trascendieron a través de redes sociales y que posteriormente todos los medios de comunicación del país replicaron, donde la población de municipios de Chiapas le hacían segunda o le hacían eco a un grupo de la delincuencia organizada, pues el presidente de México ha enviado refuerzos de seguridad. La Sedena tiene más elementos en Chiapas, un estado y sus municipios que son de los más pobres del país. Sí. Aparte, uno tiene en el colectivo, ¿no?, esto de los pueblos originarios, la cultura, la belleza de sus sierras, y justo es en la sierra donde están asentados, ¿no? Y están ahí una pugna que tiene hoy puesto los ojos justo del gobierno federal. Vane. Así es, se veía, hoy estuvo también el anuncio de que incluso en el límite lo que está pasando con Guatemala es que ya reforzaron también la frontera, mandaron alrededor de 300 militares, previendo que personajes del crimen organizado vayan a pasarse a Guatemala o estén llegando hacia allá. Guatemala reforzando su frontera, su propia frontera, y empezaron ellos a reforzar, y estamos hablando... Chiapas es uno de los estados más pobres que tenemos en el país, que culturalmente es riquísimo, es maravilloso, es divino lo que hay ahí, pero también lamentablemente es de los más pobres, y que en tema de recursos, de apoyos, etcétera. Y que, ¿qué pasa? Lo mismo que veíamos hace un momento. Se están disputando los territorios, se están disputando los caminos para poder llegar, para poder mover, transportar la droga, para poder llegar a ciertas comunidades, y hay cierta resistencia de los grupos. Creo que uno de los grandes riesgos que hay y que estamos viendo es algo como este video, que la gente en su desesperación, en su cansancio de temas de inseguridad, de balazos, de lo que están viviendo en el día a día, de cobro de piso, de otro tipo de cosas, terminen aplaudiendo, festejando que lleven otros grupos rivales, claro, tomando las debidas consideraciones de si los llevaron a fuerza, si los obligaron, si hubo pagos, lo que sea. Se estaban dando un mensaje como que hay ciertos grupos que terminan confiando más en grupos opositores, en grupos del mismo crimen organizado, para llegar a poner orden. Pareciera, esto no es nuevo, pero pareciera como si estuvieran dejando pasar. O sea, que desde el gobierno se deja pasar, y que entre ellos mismos lo estuvieran solucionando. Y en ese lapso están ganando terreno. Y además... creo que lleva también uno de los grandes problemas que hemos visto en los últimos años en nuestro país, muy lamentable, que tiene que ver con los desplazamientos forzados dentro del país. Estamos hablando de personas que se ven obligadas a dejar sus casas, dejar sus hogares, sus propiedades, sus sembradíos, sus espacios de trabajo, y tienen que dejarlo todo porque está llegando el crimen organizado. Había un informe que, para que se den más o menos una idea, de enero a junio de este año del 2023, este informe lo da la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hubo 26 eventos de desplazamiento. ¿Esto qué significa? Fue en 8 estados la mayoría: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Lo hemos visto ya muchos de los casos en los noticieros aquí. Se les ha dado seguimiento de gente que tiene que dejar, incluso en Zacatecas, que también colinda aquí con Jalisco, cómo han ido dejando sus casas, y estamos hablando que en promedio por semana hay un evento. Esto significa que al día hay 43 personas que están dejando sus hogares o están obligados a que sean desplazados. Toda su actividad por económica, el crimen y por temas de violencia. Imagínate que tú no puedes vivir, estamos hablando de cualquier otra colonia, que tú estás en tu casa y que dices, no puedo yo entrar a mi colonia, no puedo yo entrar a lo mejor al parque que está a 5 cuadras, no puedo llegar yo ni siquiera a comprar algún biónico, tacos, lo que sea, porque ya hay un tema de inseguridad, o que ya están llegando a tu casa a tocarte porque te van a pedir algún cobro o te están amenazando. Termina la gente yéndose. Y es un tema súper grave que también de manera paralela está afectando, y que sin duda en Chiapas también está sucediendo. De hecho, tú hablas de un tema bien interesante. Hoy el presidente se enfoca justo en los niveles de violencia. Dice, afortunadamente no ha habido muchos asesinatos, sobre todo en Chiapas. Me pongo a pensar, ¿no? Lo que sí se ve, lo que sí pudiera en algún momento prender alarmas es justo eso, ¿no? Los asesinatos. Pero esto no es para poner o prender alertas en México en general. Hace 30 años tuvimos la aparición del zapatismo. Chiapas, la cuna del zapatismo. Chiapas también, la puerta de acceso a Centroamérica. Chiapas, un territorio de interés para grupos criminales que se están disputando y que están generando violencia tremenda y desplazamientos forzados, como el que refiere Vania. El 6 de septiembre pasado,
En Nueva Palestina, un territorio chiapaneco en la selva lacandona registró y dio cuenta a los periodistas de los diversos medios de comunicación de desplazamiento forzado de aquellos que tuvieron que dejar sus comunidades porque llega el crimen a sentarse en la zona. Y posterior a ello, el mensaje de maestros que dicen, no vamos a dar clases, no hay condiciones de seguridad. Cómo la vida se torna de cabeza, trastocan la paz, la tranquilidad, pero lo que se están peleando es el control de un territorio donde a mí lo que me parece inadmisible es que venga el discurso presidencial a decir no pasa nada, esto lo están tomando mis detractores, esto es motivo de campaña. Creo que allí no aplica el discurso de siempre decir es que son conservadores, que contratan bots. No podemos dar por hecho que todos fueron contratados y que todos están gritando y echándole porras al líder de un cártel en el estado de Sinaloa, que todos están pagados, porque lo hemos vivido en partes del territorio donde la gente aplaude, algunos por la despensa, algunos porque el hijo fue contratado y no quieren saber o quieren hacer que no saben y que reciben el dinero y viven de ello. Y el presidente vuelve a decir, por favor, que no sea por la despensa, que no sea por lo que puedan representar, no corran riesgos, pero el mensaje no debe quedar ahí. Hace falta el que el Estado recupere esas zonas, porque lo que vimos no es para minimizar, ni tampoco para culpar que sea algo armado o que sea nada más en un pequeño segmento, en un trazo de la carretera. Tenemos información de lo que viene pasado en los últimos tiempos y no es un mes, no es septiembre pasado en Nueva Palestina, como mencioné, son décadas. Pero en los últimos tiempos hay cárteles que están en varios puntos del país peleándose y dándose con todo por tomar el control, porque ya el negocio no es únicamente la venta, producción y exportación de drogas. Como el tema de que es justo el crimen organizado quien genera o el quinto empleador. Sí, en México, esa cifra, ese dato asombroso que te acaba. Y digo, a mí no me convenció la metodología. Leí de dónde. Yo dije, qué barbaridad, el quinto empleador, y lees las grandes empresas. Pero ¿de dónde lo sacas? Exacto, yo lo pondría en tela de duda, ¿sabes por qué? Porque yo en algún momento hace 5 años decía, bueno, nada más falta que el crimen organizado comience a vendernos las tortillas, ¿no? Ah, bueno, pues ahora es el aguacate, el limón, los pollos, una cuota por cuántas veces por vas kilo, a vender. por limón, kilo, por ejemplo, lo que acabas de hacer. Entonces, fíjate, me encanta el comentario que hiciste, Esperanza, porque eres objetiva. Yo no te había escuchado. No creo en la objetividad. No creo en la objetividad. No te había escuchado referirte del presidente de la República. No, a mí me parece que ha hecho muchas cosas bien y me parece que ofende que minimice esto. Qué bueno, qué bueno. Me gusta. Y me parece que cuando das a discurso... Eso es lo primero que tenía que decir. Que cuando han distorsionado, Lucía, lo de abrazos no balazos que se lo han distorsionado, me parece que no se vale, porque cuando él habla de las causas, es con lo que comenzó Vania su intervención, que es a lo que hay que atender y que lo que el presidente ha tratado de hacer, pero no creo que con programas como Construyendo Futuro se pueda lograr, es arrebatar esos jóvenes que se están con el discurso solamente, ¿verdad? Pero bien, definitivo. Me gusta. Pero a lo que voy. Es todo un tema. Es que efectivamente hay desplazamiento forzado, pero también hay reclutamiento forzado, ¿no? La hipótesis por la que yo me inclino es que precisamente estas personas, por miedo, por temor, por coacción, porque no tienes otras opciones, porque no hay otra opción, no hay alternativas. Exacto, así es, pues tienen que estar ahí en esos videos, ¿sí? Claro. Porque se ven a las personas con sus mochilitas, ¿no? Con su vestimenta, pues muy humilde, ¿no? Porque un gran porcentaje se dedica a temas de agricultura en esa zona, a temas del campo. Entonces, en ese sentido, me parece que quien sale perdiendo, como siempre en esta disputa por terrenos, pues es nada más ni nada menos que en esta región hay 280,000 habitantes de los municipios de Frontera, de Chimucul, de Amatate, ojalá lo esté pronunciando bien, de Mazapán de Madero, de La Grandeza, del Porvenir, ¿no? En donde justo eso, ¿no? Comalapa, que es el municipio, ¿no? Son zonas en las que por mucho tiempo han sufrido del tema de inseguridad, de violencia, ¿no? Y que a pesar de que en el discurso el Estado dice que, pues,
digamos, está mejor la seguridad, pues eso no es cierto, porque frente a estos contextos, los datos que tenemos a nivel federal, pues no concuerdan y hay una gran incongruencia, ¿no? Finalmente, recordemos también que en esta zona, derivado de esta problemática, pues se ha limitado el tema de la gasolina, no puede entrar este tema de gasolina, tema de alimentos. En algunos lugares se comenta que grupos criminales han cortado las comunicaciones, ¿no? La energía eléctrica, entonces en esas condiciones, por eso hay un tema de desplazamiento forzado, ¿no? Personas en las que hoy no tienen las condiciones para vivir en esos lugares. No tienes opción. El tema de los maestros viene a detonar precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Cómo es que tienen que salir los profesores, las maestras, ¿no? Arriesgándose a decir, ¿saben qué? No hay las condiciones para que demos clases, pero además también ya salió la arquidiócesis y dijo que también hay y es un comunicado fuerte en Tapachula, que es un estado fallido, que el Estado le ha fallado a estas personas, y entonces ya empezamos a ver que incluso no se están atendiendo las demandas de las sociedades civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un conjunto, digamos, de elementos que nos vienen a esclarecer lo que tú ya decías, ¿no? O sea, no se puede minimizar la problemática que se está viviendo en ese país, y el colmo es que Guatemala, que tiene unas otras condiciones diversas en materia de seguridad, venga a reforzar su frontera con México. O sea, eso es como si lo sorprendente, ¿no? O sea, no podíamos esperar que eso sucediera y hoy está aconteciendo. A ver, hace unos días, en el último informe de actividades de esta administración federal, se hacía notar que la parte sur-sureste del país había tenido mayor desarrollo que el resto de las regiones de México, y se celebraba al presidente Andrés Manuel López Obrador haber llevado más desarrollo, más trabajo, mayor bienestar, ¿no?, a esta región. ¿Qué pasa entonces con una realidad que contrasta justo porque un desarrollo así pues tendría que venir acompañado también de seguridad, ¿no? No puedes tener mucho trabajo, fuentes de trabajo, etcétera, si no tienes cómo ejercerlo. Pero acuérdate también de los municipios del sureste, a quién apoyó más el gobierno de la República, en este caso el presidente, a Oaxaca. Y de Centroamérica a El Salvador, o sea, son los puntos así, no fue, sí fue, los programas sí se estuvieron yendo al sureste, sin embargo no tan sino con una generalizado, tan o sea, como quisiéramos. Oaxaca fue muy específico, El Salvador en Centroamérica, acuérdate los primeros meses, las primeras semanas del gobierno federal, pero volvemos otra vez a lo mismo, de que esto viene de años, la población ya está diciendo, en estas últimas semanas estamos viendo como si fuera una guerra civil. Hay una ausencia de control. No hay control. Criticas un video que se hace viral. Claro que se hace viral cuando un grupo delictivo bloquea la carretera panamericana y el mismo grupo lo desbloquea, la población lo aplaude y tú dices, bueno, son de la comunidad indígena, si tú quieres, pero en realidad no están aplaudiendo, obviamente forzados, son forzados, son amenazados, volvemos a lo que dijo Vania y coincido totalmente con ella, o sea, se debe de ir más atrás, esto del derecho de piso, las extorsiones, el desplazamiento, obviamente lo hemos visto en los últimos tiempos, pero el derecho de piso, el pago por derecho de piso y las extorsiones lo vemos en diferentes estados de la República desde hace varios años. Tamaulipas, el mismo Michoacán, lo estamos ahora viendo porque están involucrados los pueblos originarios, por eso y porque es un estado hermoso, como lo dijiste, y coincido totalmente, es un estado maravilloso en su cultura, gastronomía, en su población, o sea, es una población como todos los mexicanos que son amables, que son empáticos, que tienen mucho para dar y que los han olvidado. Todavía sigue siendo de las zonas más olvidadas del país y aún así estamos haciendo críticas porque obviamente el crimen organizado está metidazo en esa zona. Pues se ha puesto porque a pensar... Chiapas, como lo dijo acá Esperanza y coincido, es un estado estratégico por su ubicación. Sus 965 kilómetros de frontera
O sea, son estratégicas. ¿No creen que hay un riesgo en las obras insignias del gobierno federal, no, como es el Tren Maya, rehabilitar estas vías férreas y además el tren transísmico, que pudiera en algún momento, al momento de que la federación está invirtiendo, no, ese desarrollo, ver factible el crimen organizado apoderarse también que de ya esos lo habían espacios? dicho, ¿no? El riesgo Claro. está latente, Sí, por supuesto, y lo definitivamente. visto hoy, así sea en la visión del presidente minimizándolo o engrandeciéndolo, es otro foco encendido y se deben tomar las acciones. No dejemos de lado que hoy mismo el presidente se reúne con los gobernadores de todo el sureste y está con el gobernador de Tabasco, con el gobernador de Chiapas, con el gobernador de Yucatán, que punto y aparte ha estado ejemplo en el manejo de su seguridad y contrario a lo que ocurre en otras partes del territorio, ha sido un imán para familias que consideran que se ha descompuesto donde viven y que mejor hay que trasladarse a un estado seguro donde incluso pueden dejar la puerta de sus casas. Solo que sabes que Esperanza es siempre actuar de manera reactiva, ¿no? O sea, se está actuando porque justo él mismo dice, no, cualquier cosa se viraliza. Hoy se viralizó el video y entonces hoy es cuando ya empiezo a establecer comunicación con gobernadores, autoridades, etcétera, ¿no? Pero previo a esto, o sea, lo estamos diciendo aquí en la mesa, la problemática no es del 7 de septiembre para acá, la problemática es previo a eso y se conoce y entonces otra vez lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia policial? ¿No se te ha detectado que están en pugna en ese terreno los grupos del crimen organizado? Ahora bien señalas que hay una reunión importante con gobernadores y justo uno de los temas es la migración, que también es otra de las crisis que está afrontando justo en este momento el gobierno federal. ¿Vamos a la pausa? Vamos y hablamos a la pausa. ¿Quiero decir algo más? Bueno, gracias por seguir en esta mesa de periodismo en plural. Bueno, la Iglesia celebró el día de ayer, 24 de septiembre, su Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que justo lo tratan, lo atienden desde 1914 y hay una situación que pide justo desde la voz del Papa Francisco, y lo comento así, que es acoger, proteger e integrarlos a la sociedad. Y cuando dices integrar, cuando hay una sociedad tan desintegrada por los mismos factores que ya hemos comentado, ¿cómo atraviesa justo México esta situación, este fenómeno migratorio en estos momentos? Esperanza. A mí me parece que lo que estamos viendo todos los días nos da en la cara. Los migrantes no están recibiendo un trato adecuado, ni siquiera por nosotros. Los que manejan los albergues te dicen, aquí se les violenta. Aquí en Guadalajara, los que llegan de paso reciben lo peor de los tapatíos. No hay empatía y se nos olvida que ellos han salido de sus ciudades buscando una esperanza, buscando una opción de vida, buscando qué darles a sus familias y en ese qué darles una posibilidad de vivir mejor. Entonces, lo más doloroso es este tráfico de personas que hablamos de miles y miles y miles, y en los últimos tiempos del año 2020 a la fecha, lo constante es que te digan en las estadísticas que va en aumento. Y va en aumento en la medida también en que aquí estamos facilitándoles el trabajo en Estados Unidos, que queremos llevar una buena relación y que allá también han endurecido sus políticas. Por eso es urgente resolver el problema, pero sin perder de vista la perspectiva de la humanidad. Un trato digno, que eso es lo que ha faltado. Y decía antes de irnos a la pausa, respecto a los grupos criminales, han encontrado también en el tráfico de personas un gran nicho, una gran oportunidad para hacer negocio y también para reclutar, para tener mano de obra. Y esta es otra faceta que no podemos desdeñar, que no debemos de soslayar, y hay que buscar la solución. En 15 días, decía hoy también el presidente, que estarán haciéndole llegar un mensaje a Joe Biden para una nueva protesta de solución, propuesta. Sin embargo, pues, ¿cuánto tiempo tenemos por lo interno, eso? Esperanza? Empecemos por lo interno y ya a partir de ahí,
poder hacer exigencias a otros países y a nivel internacional. Oye, pero es sumamente interesante lo que tú dices. A ver, el tema de primero, hay que decir que ningún ser humano es ilegal. Ninguno, ¿no? Donde estés parado. En donde estés, exacto. Ese por un lado. Y por el otro, ¿cuáles son los factores que están propiciando hoy la migración, no? Pues justo la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad, ¿no? El conflicto, la persecución. O sea, entendamos que las personas que salen de su lugar de origen, de su hogar, para ir a ver con qué se encuentran en otro país, no es nada sencillo para esas personas. Y entonces se enfrentan, particularmente las mujeres, por ejemplo, las niñas son las más afectadas en el tema de migración, porque están sujetas a sufrir violencia de género, ¿no? Un tema de abuso, un tema de violación. Entonces, frente a eso no podemos ya manejarnos con una insensibilidad, no solamente como personas, sino como Estado, ¿no? Y frente a esto, además del respeto a los derechos humanos que ellas y ellos gozan, así como nosotros, y que la Constitución lo dice, toda la persona que esté aquí en territorio nacional gozará de los derechos humanos, ¿no? Pues entonces hagamos efectivo eso a través de una política migratoria, ¿no? Que sea mucho más sensible, mucho más integral, y que dejemos de ver lo que es Estados Unidos y que empecemos a ver lo que se hace al interior en México, porque criticamos las acciones de Estados Unidos, ¿no? Frente al tema de migrantes, pero finalmente también hemos accedido a los caprichos de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos migrantes en la zona fronteriza? Pues justo porque hemos establecido algunos acuerdos con Estados Unidos de contener la migración en México. Entonces, nos pega en el tema económico. Ya algunas maquiladoras están pensando seriamente en cerrar sus maquilas porque no pueden incluso hacer la exportación de sus mercancías, de sus productos, y entonces finalmente tenemos que entender que hoy hay una crisis migratoria en México y que se tiene que atender de manera urgente. A ver, perdón que se interrumpa. El senador José Narro hablaba precisamente de desde cuándo, ¿no? Se atentaba contra la dignidad de quien buscaba una mejor oportunidad laboral, ¿no? Hay que recordar a los braceros y hay que recordar en tiempos más modernos el programa 3x1, donde ellos, los connacionales enviaban dinero a México y les ayudaban a sus familias aquí, ¿no? Para poder resolver alguna situación, ¿no? Resulta que dice el senador José Narro, cuando llegó este gobierno, ¿no? Quienes todavía manejaban esos programas decían, bueno, yo te voy a soltar el presupuesto, pero siempre y cuando dejes el diezmo, ¿no? Y era esta parte de cómo todavía, ante la situación, la fragilidad de estas personas, siempre habrá alguien denunciado por la misma clase política, ¿no? En este caso este senador, ¿no? Quien esté abusando y atentando contra los derechos de las personas que su esfuerzo han hecho mucho mayor a lo mejor que cualquiera de nosotras, ¿no? Para poder obtener lo que tienen. Históricamente, México ha sido la ruta de tránsito para poder llegar a Estados Unidos. O sea, nosotros somos la ruta natural, por así decirlo, para poder llegar a Estados Unidos. Y había sido a lo mejor hasta una política hasta cierto punto laxa, podríamos decirlo, pero al inicio de esta administración, Estados Unidos apretó a México. Y lo apretó y empezamos a ver ciertas escenas de militares contra familias en los centros de migración para poder intervenir. Sobre todo en la zona sur, ¿no? Sobre todo en la zona sur, pero además toda la gente que alcanzaba a llegar hacia el norte. Es como México trata de contener a migrantes de otros países, además de los propios migrantes que viven aquí en México y que están buscando una oportunidad en Estados Unidos por una parte. O sea, no solamente es la gente que viene de otros países. Y ahorita de las cifras que decía Esperanza, que son miles, hay unas cifras que tienen de Secretaría de Gobernación, que de enero a julio del 2023 han ingresado de manera irregular al país, imagínense, 317,000 personas. O sea, nada más en el primer semestre de este año. Estamos hablando de hombres, de jóvenes, de niñas, de niños, de bebés, de mujeres embarazadas, todas las que han tratado de transitar, y además hay escenas que no son ajenas a nosotros, en donde se ven mujeres caminando las caravanas que habían estado saliendo del sur del país tratando de llegar a territorio de Estados Unidos, donde todavía había otro bloque de estas personas. Para que más o menos se den una idea y que también está sobrepasada la autoridad, hablaban que les han llegado 140,000 solicitudes de asilo. ¿Cómo hace una pequeña oficina en Chiapas de migración para acaba poder de cambiar de dirección precisamente porque ya no puede, ¿no? Claro. Están sobresaturados, 140,000 en una sola oficina. ¿Cómo las empiezas a dar? ¿Cómo empezaron a darles ciertas, a lo mejor, permisos para poder transitar cuando debería ser el libre tránsito para todos?
Pero esto ha implicado, creo que son dos aristas. Una tiene que ver con el tema de derechos humanos, porque los migrantes son violentados, no solamente por el crimen organizado, son violentados por las propias autoridades y muchas veces hasta por los ciudadanos, por todas las implicaciones que tiene. Y por el otro lado también tiene que ver con un asunto económico, porque en su paso por México tiene muchas implicaciones y nuestro país no está capacitado, no tiene todavía la capacidad ni económica ni la preparación para poder darle asilo y para poder trabajar o darles empleo a todas estas personas. Estaba leyendo algunas notas de que se ofrecen trabajos en ciertos espacios, maquiladoras, que tienen algunos trabajos, pero es verlo en conjunto y volvemos otra vez, ¿qué tipo de políticas sociales puedes ofrecer para que si se van a quedar aquí, en qué condiciones se van a quedar y en qué espacios, para que puedan tener un trabajo, pero además todo lo que implica en el ecosistema a su paso? Porque son personas que si llegan a México, si bien tienen que pasar por aquí, su meta no es quedarse a vivir en México, su meta es el sueño americano de poder llegar a Estados Unidos. Que está cambiando un poquito esa pero porque decisión. No tienen otra opción. Porque no tienen otra opción en efecto, pero saben lo riesgoso que es llegar a Estados Unidos y ver que se están endureciendo las medidas y por lo tanto mejor decido quedarme. Decía una familia en la casa del padre Alberto, ahí en el Cerro del Cuatro, ¿no? En esta casa del refugiado. Yo salí, decía el papá, porque tengo una hija mujer. Y cuando llegan en aquellos países, Honduras, Guatemala, etcétera, el crimen organizado, llega a las escuelas y las recogen afuera de las escuelas y no las puedes volver a ver. Entonces, llevas a tu hija al colegio, ¿no? Y no sabes. Entonces, dice que llegando aquí a México han tenido acogimiento, ¿no? Por parte de espacios como el del padre Alberto, ¿no? Y además sí ha habido una asesoría por parte de organizaciones de la sociedad civil. Más bien en temas sociales que en el Paso tema Libre en Jalisco. Pero, ¿no? en el tema de autoridades. Pero en tema de seguridad y de protección, o sea, también están desprotegidos los migrantes, o sea, llegas y si no sabes a dónde dirigirte, y hay unos que sí saben y los acogen en los albergues, pero esa es una situación. Está la seguridad, están los derechos. México se ha distinguido por ser humanitario en materia de derechos, en materia de migrantes. Sin embargo, Estados Unidos, los empresarios ya se están quejando, esa es otra de las aristas que hay, que en materia económica se están quejando porque ya estadounidenses ya no están cruzando la frontera, o sea, ya no están cruzando hacia México y el turismo está bajando o la cuestión económica, porque en las filas que hay hacia Estados Unidos, por todos los que quieren cruzar de manera legal o ilegal, también son horas y eso repercute, pero bueno, esa es una de las aristas. La otra, ¿cómo hemos visto la famosa bestia? O sea, todo el mundo la hemos visto, donde van todos los hombres cargadas. ¿Y qué están haciendo? O sea, las organizaciones pues sí se ponen, la gente que ayuda para aventarles comida. Lo decías, las mujeres son las más vulnerables, sobre todo por la cuestión, la violencia de género que hay hacia ellas. O sea, es una situación que estamos viendo a nivel mundial. Vemos en Europa cómo llegan por barco, por lanchas, a Estados Unidos, por el lado de Cuba, o todo eso. Lo que pasó en uno de los albergues donde hubo la quema, también es un hecho de corrupción en materia de migrantes. ¿Y qué pasó con el encargado de la casa? Sí, nada, o sea, ¿qué pasó? O sea, son hechos... Proceso, pero sigue siendo servidor público. Pero son hechos de corrupción, donde está metido también el crimen organizado. Está la negligencia criminal, o sea, ¿cómo es posible que funcionarios de migración o personal que deberías de dar un trato digno, humanitario a migrantes, te involucres en eso, atentes contra personas? ¿Qué puede cambiar con esta reunión, no? ¿Qué puede cambiar con esta presión cada vez que lo escuchamos, no, hacia el gobierno de Estados Unidos de una nueva política, no, de mayor, más digna hacia las personas migrantes? ¿Qué podemos esperar a futuro si le queda, por ejemplo, a esta administración un año más o menos? El tema es, ¿por qué lo digo esta administración? Porque pasa que hay cambio de administración y todo vuelve a comenzar de nuevo, ¿no? Con un nuevo
nuevo proyecto, con un nuevo programa, etcétera. El tema migratorio va a seguir siendo parte sí o sí de la agenda con Estados Unidos, se quiera o no. Más bien es, creo que ahí va a ser la pregunta, ¿a qué acuerdo se logra llevar? Y como bien dices, que no vaya a cambiar con cada administración. Ahorita México literalmente está absorbiendo toda la cantidad de migrantes que están queriendo llegar a Estados Unidos y se están quedando en nuestro país. Entonces, ¿qué haces 1.3 millones de con los solicitudes migrantes que tienes aquí? ¿Qué políticas puedes generar o qué programas puedes generar para que se respeten derechos humanos y para solucionar un tema económico que también le está costando a nuestro país, un tema de seguridad? ¿Y cómo lo haces? Volvemos a lo mismo, de manera integral. No es solamente tratar de retenerlos y dejarlos ahí 5 días sin que salgan de Chiapas o sin que salgan de alguno de los estados del sur del país y que después salgan todos en caravana, porque es como tratar de contener. Es como si a México le estuviera tocando hacer el trabajo sucio de evitar que lleguen hasta la frontera, y cuando llegan a la frontera otra vez los vuelven a regresar después de lo que tardaron en llegar hasta ahí. Los campamentos en la parte norte, ¿no? Que han provocado ya también disturbios y que nadie se acerca a garantizar su estancia, ¿no? Tienen que discutir con la misma policía, que no saben qué hacer con ellos, ¿no? Literal. Y la parte social. Si los detienes, ¿dónde los llevas? O sea, si los DIF, por ejemplo, en el norte del país, que había DIF que estaban haciéndose cargo de estos campamentos, no tienen la capacidad ni el presupuesto. ¿Y cómo haces para garantizar alimento? Un espacio donde se puedan bañar, un espacio donde puedan dormir seguros de que están los niños. Se hablaba, o sea, no siempre hemos dicho, pero no, se hablaba regularmente que eran personas, los migrantes de Centroamérica. Sin embargo, estamos viendo, y de los últimos tiempos, y me tocó hace días que estuve fuera de la ciudad, de nigerianos. Venían por el lado de Mexicali, los desviaron a Tijuana, pero ahí hubo, de hecho, para revisarlos. Pero esas personas, más de 40 en un camión. Estábamos hablando de un tráiler, 300 personas. Sí, pero también, o sea, por camión, por tráiler, y se quedan, por ejemplo, en el lado fronterizo, ¿no? O sea, en el 2022 Estados Unidos tiene 1.3 millones de solicitudes para asilo de personas que quieren estar allá en Estados Unidos. Solamente pueden procesar 1000 al día. Sí, no, definitivamente. O sea, saturado. lamentable. Esta es una herencia, lo de la cuestión de migración, que se va a heredar a la siguiente administración. No creo que le dé esta administración para lograr algo. Ya no le dio con un año que le resta. Como es un problema que también viene de otras administraciones. Exactamente. Como dijo Vanessa, es el paso natural. Pero se va agudizando. O sea, el tema es que se va agudizando y que luego la reacción del Estado mexicano es minimizar las situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las estaciones migratorias, que ni siquiera tendríamos que denominarles así, porque no son estaciones migratorias, porque son lugares en donde se les retiene a las personas migrantes y que no hay un estatus, digamos, legal para ellas y para ellos, ¿no? Es decir, si les quieres dar una estancia legal, pues el trámite burocrático tarda, pero mientras que estatus legal tiene, ¿no? No pueden trabajar, no pueden acceder a determinados servicios aquí en México, nada, cuestiones de salud o cuestiones de asistencia, ¿no? Entonces, en este esquema yo creo que ha habido ya varios incidentes, no de esta administración, algunos sí, y otros desde Peña Nieto, en cuestiones de cómo han asesinado a una gran cantidad de migrantes, ¿no? Y que eso no nos ha movido como país, no nos ha movido como Estado. Como si fuera algo ajeno. No, o simple y sencillamente lo estamos normalizando también, ¿no? Bueno, son migrantes, no importa. Entonces, eso es lo que también llama la atención, cómo a pesar de esos incidentes que hemos tenido, no hemos puesto atención en una política migratoria integral que permita a las personas gozar de los derechos humanos que todos tenemos. Pues tenemos mucho de Venezuela. Y muchos jóvenes migrantes reclutados por el crimen organizado. Así es. Secuestrados literal, y que viene la familia de Centroamérica, Sudamérica a buscar a sus familiares aquí, no tienen, pero ni la más mínima señal de dónde se encuentran. Y a mí lo más triste que me parece del drama migrante es la violación a los derechos de los niños que son separados. Ay, sí. Claro. Es terrible lo que pasa con tantos niños. Por eso decíamos que la niñez es de los más afectados y de los que más de se los puede grupos vulnerar. vulnerables. Ajá, pues no de los grupos vulnerables, pero sí de los que más podemos vulnerar como sociedad, como Estado y como institución. Y cada vez son más mujeres y niños que están en contra de migrantes. Oye, nada más para puntualizar, le iba a decir, la mayoría, el 26%, según datos de Gobernación, son de Venezuela, 14% de Honduras, luego Guatemala, Ecuador, Haití 5%, Colombia 3% y los demás no especifican así. Y la mayoría llegan por Chiapas
los menos por Tabasco y Coahuila. Pues nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, es un chicas. gusto. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Charo, gracias. Gracias, es un gusto. Ay, muchísimas gracias, Esperanza, Lucía, Un placer. Fania. Buenas Gracias. noches. A usted por habernos acompañado esta noche. Gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima. Foto histórica.